¿Cómo están? Bueno, ahora estamos retomando las sesiones de presentación para la implementación del sistema de gestión. Primero que nada, disculparme por el lapso que ha habido entre la última sesión y esta. Creo que les debo una explicación. Tuve algunos temas técnicos con mi computadora, que afortunadamente he logrado resolver, y luego llegaron las fiestas de fin de año que hizo que se aplace toda esta historia. Bueno, para no aplazar más el tema del inicio de esta parte, vamos a retomar la capacitación. Ok, ¿en qué nos quedamos la última sesión? Nos quedamos en ver el alcance del sistema de gestión. Entonces, ya habíamos mencionado que para el alcance tenemos que definir un proceso del cual lo vamos a certificar, tenemos que hacer una descripción de ese alcance y un análisis del contexto de la organización. ¿Pero qué exige la norma en este sentido? Para poder definir el alcance, que está en el punto 4.3 de la norma, nos exige que hagamos un análisis del contexto de la organización que impacta al sistema de gestión y necesitamos un análisis de las partes interesadas, identificar sus necesidades, sus requisitos y sus expectativas. Entonces, en la sesión de hoy que vamos a ver el contexto de la organización. ¿Qué nos pide la norma en este punto? En este punto la norma nos pide que la organización determine las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito y su dirección estratégica de la compañía y que afectan la capacidad para lograr los resultados del sistema de gestión. Entonces, ve por un lado estrategia y su vinculación con el sistema de gestión. Eso es lo que se ve en este punto de la norma. Y también pide que se haga un seguimiento y una revisión de esa información con cierta periodicidad, que es la expectativa razonable y lo que los auditores van a verificar cuando se hagan esas auditorías. ¿Qué son estas cuestiones externas e internas? Las cuestiones externas se refieren a las oportunidades y amenazas en las cuales la organización está inmersa dentro de su mercado, dentro de su entorno externo. Y las cuestiones internas se refieren contra las fortalezas y debilidades de la organización, es decir, el análisis FODA. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar el análisis PESTEL para las partes externas y el análisis de auditoría interna a través de la metodología AMOFIT para identificar las fortalezas y las debilidades. Ambos elementos nos van a ayudar a una definición de un planeamiento de una estrategia para la empresa. Si bien es cierto, nuevamente, eso tiene más que ver con planeamiento estratégico, como hemos visto en la parte del requisito, lo que se está pidiendo es que se vincule el planeamiento estratégico con el sistema de gestión. Entonces, ambas cosas deben estar vinculadas de cierta forma. Una pregunta normal o natural, quiero que es si la norma exige algún método específico para hacer ese análisis. La respuesta es no. La norma no exige un método específico para hacer ese análisis. Además, tampoco exige que esté documentado. Existen varios métodos para usar. Sin embargo, lo que voy a sugerir, como ya mencioné anteriormente, es el análisis PESEL para el análisis externo y el AMOFIT para el análisis interno. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que es una empresa ABC, estamos en el año 2020, ya que este año ha sido particular en general para todo el mundo, y esta es una empresa pequeña que brinda servicios de instalación de antenas celulares, construcción de torres y mantenimiento de red de telefonía. Esta empresa quiere certificar su proceso de operación desde que tienen el trabajo asignado hasta la entrega y conformidad del servicio, con el objetivo que se pueda acelerar su tasa de crecimiento. Típicamente en el mercado hay muchas empresas del mismo tipo, es un mercado bastante atomizado, donde hay oportunidad para empresas que se anclan en una buena o excelente ejecución del servicio. Y esas empresas van a tener una oportunidad para crecer allí. El entorno. El país tiene un déficit marcado en la cantidad de antenas celulares. Ahí no hay una discusión, lo que limita la velocidad de acceso a Internet en general, del público en general. Los nuevos hábitos derivados del aislamiento social y trabajo remoto hacen evidente esta deficiencia de manera más crítica aún. Hay un consenso en la falta de antenas. La diferencia es si las brechas son 10.000 o 50.000 antenas. No hay discusión de que faltan antenas. El tema es cuántas faltan. Además, se estima que la cobertura a nivel nacional solo llega a un 58%. Por lo tanto, hay un 42% de cobertura por cubrir todavía. Algunas estadísticas en las principales ciudades del mundo de cuántos habitantes hay por antena. En la ciudad de Tokio hay 99 habitantes por cada antena. En Londres, en Inglaterra, hay 261 habitantes por cada antena. Sus velocidades de acceso son bastante altas. De hecho, podríamos decir que en Japón tienen el triple de velocidad casi que lo que tienen en Inglaterra. En Chile, en Santiago, son 860 habitantes por cada antena. En Sao Paulo hay 1.947 habitantes por cada antena. Y en Lima tenemos 3.460 habitantes por cada antena. Por eso es que nuestra velocidad de acceso es lenta, por eso es que en otros países las comunicaciones son más estables y en el nuestro no. Esta es una variable importante a considerar y nos muestra y nos pinta de cierta manera ese déficit que tenemos. El marco legal vigente promueve la instalación de más antenas. Sin embargo, contradictoriamente, muchas entidades municipales
desconocen las normas vigentes y en lugar de ayudar generan trabas. Hay temor de la población por información falsa sobre la generación de enfermedades por causa de las antenas. Esto genera rechazo de la población y ataques ante la instalación de las antenas y construcción de torres. Las acciones en las provincias son más radicales. Para esto nos estamos ubicando en Perú como contexto general. La situación de política sigue inestable. Tenemos unas expectativas de crecimiento para el 2021 de por lo menos un 10% de economía en general. Y el incremento de la demanda de uso de Internet, el trabajo a distancia genera un incremento de la demanda del uso del Internet. Entonces vamos al análisis externo. El análisis externo es el análisis PESTEL como habíamos mencionado. ¿Qué significa PESTEL? PESTEL es por sus siglas: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Son elementos que vamos a analizar en el entorno y vamos a coger este ejemplo para hacer un análisis ligero, pero que direccionalmente nos enseñe cómo se hace este análisis. El entorno político, ¿qué debemos de analizar? Los factores políticos son los que tienen que ver con la política en todos los niveles, local, regional, nacional o internacional, que pueden afectar a la actividad de la empresa en el futuro. Entonces, este ha sido un año marcado por una alta inestabilidad política, una destitución del presidente, movimientos sociales que siguen impactando la estabilidad política del país. Se tiene una expectativa de que el Estado genere más espacios para mejorar ese aspecto y esto se vuelve crítico en el escenario de trabajo remoto. ¿Cuál es el impacto probable de esta situación política? Aún con esta inestabilidad, la expectativa es que haya un aumento de la demanda, porque al momento de generar más espacio para que haya una mejor comunicación, una mejor interacción del trabajo remoto, se debe generar una necesidad de mayor construcción de antenas y eso es una oportunidad. Oportunidad vinculada con el objetivo de la organización, pero el objetivo de la organización es crecer, por lo tanto es una oportunidad para ese objetivo. En el aspecto económico, ¿qué se analiza? Se analizan aquellos factores o cuestiones económicas actuales y futuras que puedan afectar la ejecución de la estrategia de la empresa. Entonces, la recuperación económica por impulso del Estado es una expectativa razonable para que se genere esta recuperación económica. La inversión de las empresas de telecomunicaciones para reducir esa brecha tecnológica también es una expectativa razonable porque es evidente la mayor demanda que hay de este servicio. ¿Cuál es el impacto probable? También un aumento de la demanda. ¿Por qué? No solamente porque tengan que abarcar esta cobertura que todavía no se alcanza por completo, sino también hay un cambio tecnológico que lo vamos a ver en la parte de tecnología. En el aspecto sociocultural, son aspectos o elementos de la sociedad, cultura, religión, creencias que afecten el proyecto o que afecten la estrategia. Importante prestar atención a esas tendencias de la sociedad actual. Entonces, las comunidades en general tienen opiniones sobre efectos nocivos ante la presencia de antenas, lo cual genera una oposición en las instalaciones. ¿Cuál es el impacto probable? ¿Qué pasa si la comunidad se opone? Lo que va a ocurrir van a ser atrasos o paralizaciones de las instalaciones de las antenas. Por lo tanto, es una amenaza, porque no nos va a permitir concretar los trabajos para los cuales se nos ha contratado. En el aspecto tecnológico, los factores son decisivos actualmente y cada vez son mucho más importantes, pues la velocidad de esta mejora tecnológica es brutal. Debemos ser conscientes que que la tecnología está desarrollando hoy va a cambiar nuestro futuro inmediato y ninguna empresa va a ser ajena a ello. Entonces, ¿cuál es el análisis? El cambio de tecnología va a generar antenas de mayor velocidad que van a reemplazar las tecnologías más viejas. Esto es por el lado de las antenas, pero por el lado de los usuarios van a tener equipos cada vez que van a demandar mayor velocidad, van a usar más videoconferencias, va a haber una necesidad mucho mayor del ancho de banda de información de comunicación. Por lo tanto, desde el lado de usuario y del lado del proveedor del servicio va a haber un aumento de la oferta y de la demanda requerida. Por tanto, es una oportunidad desde ese punto de vista para estas empresas. En el aspecto ecológico, son todos aquellos que guardan relación directa o indirecta con el medio ambiente. En general afecta a todos los sectores, pero hay que ver con detalle los cambios normativos, de conciencia social o algunas tendencias que puedan afectar la implementación de la estrategia que estamos implementando. Entonces, en el Perú tenemos, por ejemplo, la legislación del RAE, tenemos el tema de los cuidados medioambientales, para la disposición de los residuos generados. Entonces, ¿qué otro aspecto también impacta? El uso de transporte para acceso a zonas lejanas. Las antenas tienen que estar en todo el país, por lo tanto hay que trasladarse, hay que transportar al personal y al equipamiento a estas zonas utilizando equipos que van a usar con combustión. Entonces, ¿cuál es el impacto probable? Hay que mantener los esquemas para la gestión de desperdicios y en el tema de transporte hay que controlar su contaminación. Probablemente en este caso el impacto sea neutro, no sea ni una oportunidad ni
una amenaza a que mantener el status quo. En el aspecto legal, los factores legales son todos aquellos que se relacionan con las obligaciones para cumplir las leyes establecidas. Es necesario conocer la legislación y los cambios en la norma relacionada con tu empresa y que afecten la forma que se gestiona y que se ejecuta la estrategia. Entonces, en este caso, en el sector de telecomunicaciones es un sector que está muy regulado y los clientes a su vez trasladan estos requerimientos a sus proveedores. Una parte de la regulación actual tiene mucho énfasis en el cuidado de los trabajadores porque este es un trabajo de riesgo, es de alto riesgo, porque hay trabajo eléctrico y trabajo en altura. ¿Cuál es el impacto probable? Hay que mantener el cumplimiento de las normas y los estándares de seguridad. Por lo tanto, como ya se vienen cumpliendo, probablemente el impacto sea neutro. Conclusión del análisis externo. Tenemos oportunidades de un crecimiento en la facturación, pero un incremento de la demanda pues puede crecer este mercado y también un crecimiento por mejorar su participación de mercado. Tenemos la expectativa de ser una empresa que ejecuta un buen trabajo que también podamos mejorar nuestra participación de mercado. Entonces, los aspectos generan una oportunidad ante el crecimiento de la compañía. ¿Cuáles son las amenazas que se han visto? El tema de las demoras, atrasos en la ejecución de los trabajos por oposición de la comunidad, inclusive llegando en algunos casos a una paralización de algunos trabajos. Ahora nos vamos al análisis interno. Seguimos con la misma empresa. Esta empresa es reconocida por la buena o excelente calidad de servicio que brinda. Se reconoce el conocimiento y la experiencia del personal técnico y de coordinación. La rotación en promedio es del 2,2%, mientras que el mercado para ese segmento tiene un promedio de 8% mensual como rotación. Tiene un programa de soporte a la familia bastante sólido y se sospecha que esta es la causa de esta estabilidad, de esta baja rotación. ¿Por qué? Porque el personal técnico tiene que viajar constantemente. Las antenas están en todo el país, por lo tanto el personal lleva mucho tiempo fuera de sus casas. Entonces, al haber un programa de apoyo para la familia, va a ayudar mucho en ese soporte y en esa estabilidad del trabajador y agradecimiento para con la empresa. La gerencia tiene una buena llegada con los principales clientes y se tiene comités de seguimiento semanales y mensuales como herramienta de gestión interna. El trabajo consiste, como ya mencioné, en muchos viajes por parte del personal técnico y se tienen, por esta razón, problemas en la programación de vacaciones para el personal, llegándose a acumular de manera significativa estas vacaciones y generando ya algunas quejas de parte del personal. Se tienen problemas para la ejecución de capacitaciones presenciales, porque o tengo a la persona de viaje o lo tengo en la ciudad para hacer la capacitación. Se ha evidenciado que en los casos que se han realizado entrenamientos con antenas Se ha evidenciado que en los casos que se han realizado entrenamientos con antenas DAMIS con prototipos, se han logrado mejores niveles de desempeño en campo. Los periodos de crecimiento representan problemas de estrechez de caja, porque los clientes típicamente pagan entre 60 y 90 días y al personal hay que pagarle mensualmente o semanalmente, según sea la política de la compañía. Básicamente es un trabajo liderado por gente, donde para instalar más antenas necesito más gente. Entonces, esos periodos de crecimiento significa contratación de mayor cantidad de personas, son periodos de estrechez de caja. La gestión de indicadores es engorrosa, se lleva a través de cuadros en Excel y se tienen entre 2 o 3 semanas de desfase. La carga de documental es alta, también se tienen desfases en los registros contables de la información. Se tienen inconvenientes con la rendición de gastos, pues para hacerla, las personas deben presentar declaraciones en físico y entregar el documento en físico por los requerimientos tributarios. Y las personas están de viaje, como ya hemos mencionado. El control de ejecución es manual y por lo tanto demanda de mucho tiempo y esfuerzo y mucha coordinación de personal entre los coordinadores de proyectos y el personal de campo. La credibilidad de la gerencia en general es alta para con el personal, aunque hay ciertos comentarios que la comunicación no es completamente fluida. Sí tiene acceso, pero hay ciertos comentarios de que no siempre hay comunicación completamente fluida. Entonces vamos a hacer el análisis interno. Esta metodología se llama AMOFIT, nuevamente también por sus siglas. A de administración o de gerencia, M de marketing y ventas, O de operaciones y logística, F de finanzas y contabilidad, H de recursos humanos, I de sistemas de información y comunicaciones y T con la parte de tecnología, investigación y desarrollo. Entonces, en la parte de administración y la gerencia, se tiene que evaluar la reputación de la gerencia, efectividad de los sistemas de control, prácticas de gobierno corporativo, procesos de toma de decisiones, estilo de liderazgo, el sistema de planeamiento estratégico y la imagen de la organización. En este caso, se tiene una alta confianza en la gerencia y es accesible, mantiene canales de comunicación abiertos con el personal. Si hay un proceso de planeamiento estratégico, entonces podemos decir que el impacto probable es que la confianza de la gerencia en la empresa es una fortaleza, porque el personal confía en la gerencia.
Marketing y ventas. Se debe de evaluar la concentración por productos o clientes, los balances de costo y beneficio del mix de productos, la política de precios, la participación de mercado, conocimiento de las necesidades del cliente, conocer si tenemos una buena red de ventas o no, los análisis de consumidores, se hacen o no se hacen, el manejo de inventarios, salidas y análisis de oportunidades, entre otros aspectos. En este caso, es un negocio B2B con un alto entendimiento de las necesidades del cliente y su servicio especializado. Los clientes grandes piden una certificación ISO. ¿Cuál es el impacto probable? Tenemos lealtad de los clientes como una fortaleza, no tenemos una certificación ISO que es una debilidad y tenemos un buen nivel de comunicación con el cliente que es una fortaleza. En operaciones y logística, el análisis que se debe hacer debe apuntar a los costos de fabricación, a la calidad en el suministro en cuanto a oportunidad y cantidad de materiales, los sistemas de control y rotación de inventarios, las facilidades de la ubicación, el diseño de la planta, su flujo de la planta, las economías de escala, eficiencias técnicas y energéticas, eficiencia de fabricación, cómo manejamos o gestionamos nuestra tercerización, ¿es eficiente o no es eficiente? En este caso, tenemos ejecución de trabajo eficiente y un alto nivel de conocimiento técnico del personal, que podemos considerarlo como una fortaleza. En este caso, otro puesto es que no estamos tercerizando el servicio, aunque se puede tercerizar también. En finanzas y contabilidad, debemos de evaluar los retos financieros, los costos de capital, nuestra estructura de costos, situación tributaria, las necesidades de capital de trabajo, la eficiencia de los sistemas contables y de costeo, si tenemos cartera de modelos o no, el dimensionamiento del financiamiento. ¿Cuál es el impacto probable para esta situación? Tenemos demoras en los registros, que es una debilidad, falta de fuente de financiamiento para poder crecer, que también es una debilidad. En recursos humanos, ¿qué tenemos que analizar en recursos humanos? Las competencias, el proceso de selección de personal, la capacitación que se le brinda, la cobertura de puestos, los costos laborales, los niveles de remuneración, el nivel de rotación, ausentismo, clima laboral, cultura, la estructura de la organización, que nos puedan dar pautas o ideas de cómo está funcionando la parte de gestión humana. En este caso, no se tiene la cantidad de personal suficiente, lo cual es una debilidad definitivamente. Los niveles de remuneración sí se tienen por encima del promedio del sector, lo cual es una fortaleza, y el programa familiar sólido también es una fortaleza significativa. Los sistemas de información y comunicaciones. ¿Qué debemos de analizar? La oportunidad y calidad de la información. Si la información para la toma de decisiones está disponible. La capacidad de respuesta a los usuarios. Los sistemas orientados a usuarios. Las redes y la administración. La seguridad de la información, entre otros aspectos. En este caso, no se tienen sistemas. Se trabaja en Excel, por tanto tenemos una debilidad. La información no está en línea. También es otra debilidad. Niveles de seguridad de información bajos, que es una debilidad también. Y no se tiene un esquema de backups que se cumpla, lo cual es una debilidad. Nuevamente, y haciendo un pequeño paréntesis en este punto, todo esto se deriva de auditorías o de análisis que se hace de la compañía. La parte de tecnología, investigación y desarrollo. El análisis apunta al desarrollo de nuevos productos, a la mejora de calidad de productos o de procesos y a la automatización de los procesos. ¿Cuál es el impacto probable en este caso? Tenemos un esquema de mejora de procesos implementado y maduro, lo cual se puede considerar como una fortaleza para la compañía. Conclusión del análisis interno. Las fortalezas y las debilidades. Tenemos un alto nivel de confianza en la gerencia como fortaleza, alto nivel de conocimiento técnico, alto nivel de ejecución adecuada de los trabajos, el programa de apoyo familiar, remuneración por encima del promedio de mercado y un esquema de mejora de procesos. Y en las debilidades tenemos la demora en registro de información, falta de financiamiento, cantidad de personal suficiente, bajo nivel de automatización, falta de sistemas adecuados y una falta de la certificación ISO. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el FODA. En muchas empresas se quedan acá, no saben qué hacer con ese FODA o cómo llevar ese FODA a una estrategia. ¿Qué debemos hacer? Hay que combinar las fortalezas y habilidades con las oportunidades y amenazas. Hay que utilizar lo que se llama la matriz FODA. Y vamos a hacer este ejemplo. Primero vamos a la parte conceptual. Esta matriz FODA o matriz Maximini, según la bibliografía, va a tomar un nombre u otro. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos cuando se cruzan esas fortalezas, amenazas, oportunidades y las debilidades, cuando se cruzan entre ellas, nos van a dar las estrategias FO, FA, DO, DA, que también son o estrategias ofensivas o maximini, que son las fortalezas y las oportunidades, donde buscamos utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Las fortalezas FA, que son estrategias defensivas, o maximini, donde buscamos usar las fortalezas para enfrentar las amenazas o mitigarlas. Las estrategias DO, adaptativa o mini-maxi, donde buscamos mejorar las debilidades tomando ventaja de las oportunidades.
si fuese factible, ¿no? Y la combinación y las estrategias llamadas de supervivencia o mini-mini. Buscamos reducir las debilidades para mitigar las amenazas. Entonces, veamos este ejemplo y vamos a colocar algunas cosas de lo que podrían ser algunas estrategias. Listamos las oportunidades, amenazas, fortalezas y las debilidades y las numeramos. Y empezamos a cruzar entre ellas en una lluvia de ideas con el equipo gerencial, con el equipo que corresponda, se empiezan a plantear las estrategias. Este es un ejercicio que he hecho yo de manera individual, por lo tanto tiene solamente ese carácter académico. Entonces, en este caso, por ejemplo, mezclamos las dos oportunidades que hay, la fortaleza 2 y la fortaleza 3, el alto nivel de conocimiento técnico y el alto nivel de ejecución adecuada de trabajos, con los crecimientos, para plantear estrategias de mayor penetración en las cuentas y conseguir mayor cantidad de contratos. También las dos oportunidades con el programa de apoyo familiar para mantener un programa para retener talento, porque eso nos va a asegurar que no bajemos en la cantidad de capacidad de trabajo que podemos atender. En las oportunidades con las debilidades, la estrategia DO, podemos tener la implementación y certificación en ISO 9000. Con la falta de certificación y con la oportunidad de crecimiento, el tener el certificado nos va a ayudar a poder penetrar en las cuentas. Buscar expertos para mejorar la fuente de financiamiento para estos periodos de crecimiento, o replantear o plantear esquemas de incremento de personal por tercerización, que en este momento no se tiene. La estrategia FA, como por ejemplo diseñar esquemas de mapeo de riesgos y comunicación con la comunidad en caso de riesgos. O sea, tener un esquema donde poder medir la temperatura en ciertas comunidades y de repente llegar y contactarlos previos a llegar a la instalación. Eso puede ser mucho más fácil que llegar de frente y enfrentarnos a la comunidad que nos pueda bloquear. Evidentemente va a ser difícil hacerlo en todos los casos, por lo tanto es necesario cierto termómetro ahí. Mantener y agilizar la comunicación con el cliente donde se identifiquen estos riesgos de atrasos o de paralización de trabajos, es importante que se mantenga. Y en el último cuadrante, las estrategias hacer un dimensionamiento adecuado de la operación con los recursos que se tienen para poder programarle las vacaciones al personal y evitar y minimizar estos riesgos de quejas que están empezando a darse y que podría generar también una fuga de personal. ¿Qué seguimos después de esa parte de allí? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Hay que priorizar. En el ejemplo se han planteado diferentes estrategias generales. Ahora tenemos que evaluar cuáles de esas estrategias tienen impacto con el sistema de gestión. Y esas estrategias específicas son las que debemos de monitorear y considerar dentro del alcance del sistema de gestión. Entonces, eso es todo. En la siguiente entrega lo que vamos a ver es el análisis de las partes interesadas. Hasta la próxima entrega.